martes 16 de abril. Continuamos estudiando la lección número 3, la luz brilla en la oscuridad, para memorizar. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Ven, Señor Jesús, llena nuestra casa de luz, nuestras vidas de luz, nuestros pensamientos siempre dirigidos a la luz de tu palabra, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy martes, salvaguardados por la palabra. Para comenzar, quiero decirles que hay un poder extraordinario en la palabra de Dios. Primera pregunta: ¿cómo Dios creó el mundo? Él lo creó por la palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y hubo hierba verde, y hubo separación de las aguas, y hubo luz. Y dijo Dios, sean lumbreras, para que gobiernen el día y en la noche. Y así fue. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Y así fue. Y en el sexto día Dios dijo, hagamos al hombre. No dijo, hágase un hombre. Dijo, hagamos al hombre. De todas las cosas creadas, lo especial para Dios fue el hombre. Porque las demás cosas Él dijo y fue hecho. Mandó y existió, pero en el hombre no fue así. En el hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios, compartiendo su trono con el Hijo y el Espíritu Santo, ellos tres personas divinas, decidieron hacer al hombre para que reflejara plenamente la imagen de Dios. Todo esto fue a través de la palabra. El universo existe por la palabra. Y no por la palabra común, por la palabra de Dios. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con qué lo creó? Si no había material preexistente, no existía la materia. La materia viene de la energía. Y Dios la energía primera. O no la energía primera, sino Dios es la energía. Entonces, todo lo que existe fue producto de una mente brillante que decidió hacer el universo para las criaturas, no para Él. El universo fue hecho para que las criaturas disfrutasen de la belleza del Creador, porque hay belleza en la santidad de Dios. Ese es su carácter puro, santo, hermoso, maravilloso, misericordioso, justo y santo. Entonces, ese Dios todopoderoso crea de la nada. O sea, todo lo que existe lo creó Dios, y lo creó Dios por vía de la palabra, porque, repito, no había materia preexistente. Dios hizo el mundo ex nihilo. Y si tú y yo existimos, ¿sabes por qué existimos? Por la palabra.
por la palabra. Es decir, Lucifer sabe el poder que hay en la palabra. Porque si la palabra de Dios es capaz de crear todo un universo con cientos de millones de galaxias y millones y billones de millones de planetas que circuyen el universo, nos da a entender con esto que no hay nada imposible con la palabra ni por la palabra. Por eso es que el cristiano no puede ser cristiano sin la palabra. De ahí que el título salvaguardados por la palabra es una realidad, porque la palabra, más que un léxico, más que un vocablo, la palabra es una persona. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo o aquella palabra, aquel logos, se hizo carne, o sea, se encarnó. Es decir, la palabra de Dios está encarnada en Cristo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos tres cosas. Recibimos su persona en su palabra, resumida en 10 mandamientos. Por eso es que se necesita subrayar a los amigos escuchas. No puede una persona ser cristiana sin estudiar y obedecer la palabra de Dios. Antiguamente, el hombre no necesitaba escribir la palabra. ¿Por qué no necesitaba escribir la palabra? Porque la revelación era a través de ilustraciones, a través de inspiraciones, como dice el Conflicto de los Siglos, que en los primeros durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. ¿Por qué? O sea, no existía la Biblia en forma escritural. Explica aquí: los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. El primero que escribe es Moisés. La Biblia comienza con el libro de Job. Job fue contemporáneo a Moisés. Y después escribe en el desierto, escribe Génesis. Después, cuando sale de Egipto, escribe Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es su último libro, cuando muere en el monte Nebo a la edad de 120 años. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. ¿Ve? Dios ha ido guiando la palabra, porque la simiente prometida de Génesis 3:15 era la palabra. La palabra creó el universo, que es Cristo. En el principio era el verbo, la palabra. Cristo es la palabra encarnada. Y al ser la palabra encarnada, nos manda a nosotros a recibirla, a comerle. ¿Cómo se come a Cristo? Se come a Cristo a través de estudiar la palabra. Si queremos cambiar, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Sigue diciendo ella aquí: la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. ¿Cómo que Dios es autor de ella?
Dios no escribió, usó hombres y los inspiró y les reveló sus voluntades, sus deseos, sus planes a estos hombres que fueron 40, diseminados en la historia, desde Moisés hasta Juan. Y ellos escribieron todas las visiones y revelaciones y conversaciones que Dios tuvo directamente con ellos, desde Moisés hasta Juan, quien escribe el libro de Apocalipsis, las 13 epístolas y el evangelio que lleva tu nombre. Dios, a través del Espíritu Santo, habló a través de estos hombres y nos legaron las Sagradas Escrituras para que las estudiemos, porque es la carta de ruta hacia el cielo. Y es el único libro que dice dónde está Satanás y cómo actúa. Por eso es que él no quiere que se estudie, el enemigo no quiere. Porque cuando estudiamos la Biblia, estamos recibiendo luz. Luz en la oscuridad, como dice la lección de esta semana. Y veremos que el mundo es un lazareto, un lugar lleno de demonios. Dice 1 Juan capítulo 5, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero, o sea que el diablo está tanto en mi país como en el último país del mundo. ¿Y qué hace él? Usar esas personas contra la Biblia, para que la gente no la estudie, no la obedezca, porque este es el libro que Dios ha mandado para llenar de luz el planeta que está en tinieblas durante 6,000 años de pecaminosidad, de pecado. Sigue diciendo ella, la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Conflicto de los siglos, página 7, introducción. Eso es la Biblia. Cada vez que usted la estudia, se está privando de las cosas malas, porque ¿cómo que Satanás toma posesión de la persona? Cuando descuida el estudio de la Biblia. Por eso que hay tantos hermanos chismosos, murmuradores, criticones. ¿Pero por qué? Porque no estudian la Biblia y la hacen suya. Porque el propósito de la Biblia no es estudiarla para saber, es estudiarla y vivirla. Y vivirla. Usted aprendió a no matar, no mate. Aprendió a no robar, no robe. Aprendió a no hablar mal del prójimo, no hable mal del prójimo. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Y hay muchos estantes. ¿Te ven esos libros que están ahí? Es un testimonio elocuente. Si yo me pierdo en aquel día del juicio, van a acusarme a mí, porque esos libros Dios me los dio para que los leyera y los viviera. Los leyera y los viviera como hace contigo. Y me he visto comprometido a que gran parte de estos libros que están ahí estén en mi mente. ¿Por qué? Porque mientras más luz recibo, más oportunidad y más capacidad tenemos de obedecer y de ser felices, porque la Biblia fue escrita para transformarnos, como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Qué es lo que nos dice Pablo allí? Según Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Yo me pregunto, ¿por qué los traductores no traducen algunos vocablos en la Biblia como debe ser? En el griego dice, toda escritura es la respiración de Dios. ¿Por qué no pone respiración? No, inspirada, no. Toda la Biblia es la respiración de Dios. Y la respiración es vida. Toda escritura es la respiración de Dios y útil para enseñar, para reprender, para mejorar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de el hombre Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Este es el propósito, que la respiración de Dios la recibamos y en consecuencia
seamos hechos de nuevo a imagen y semejanza de Dios. Que Dios nos bendiga. Para mañana jueves, el razonamiento humano al margen. Mañana miércoles vamos a estudiar, miércoles 17, el razonamiento humano al margen de las Escrituras. Dios nos bendiga.